Gracias por estar aquí nuevamente. Espero que todos ustedes estén bien y que todos sus familiares y sus seres queridos estén bien. Me da mucho gusto que hayan tomado el tiempo para que así juntos leamos de la palabra de Dios, que el mundo necesita mucho, especialmente en estos tiempos. Y hoy vamos a leer sobre oraciones. ¿Cuál es la oración y el poder de la oración? La oración es mantener una comunicación con Dios, hablar con Dios, traerle nuestros problemas en la forma privada o en forma abierta. A veces cuando mis amiguitas o mis amiguitos me envían mensajes sobre cosas que quieren que yo ore por ellos, yo lo hago. Y así también hago yo con mis otras amigas. Cuando yo tengo problemas o preocupaciones, yo le mando un mensaje a ellos, les digo, por favor, envíenme una oración sobre esto y aquello, porque en verdad necesito eso. Y es que es muy bonito tener personas así que ore por nosotros, pero también recordemos que es es nuestro privilegio de mantener oración con Cristo también, porque esa es la forma en que hablamos con Cristo, platicamos con Cristo. Es como que si fuera una persona, obviamente, que no es Dios, pero es más que una persona. Dios es el Todopoderoso, el Padre nuestro, el Creador de todo y de todos. Y así que de la forma en que nosotros hablamos con Él es a través de la oración. Cuando le traemos nuestros problemas y nuestras preocupaciones, y Él siempre responde. Dios responde a las oraciones. Y hay muchas indicaciones en la Biblia que eso es la verdad. Y la verdad es que yo en mi vida personal yo he sentido eso. Dios ha respondido las oraciones que yo le he pedido a Él. Y así que, bueno, si tienen su Biblia, por favor, ábranlo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, para que así empecemos a aprender sobre las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos sobre oraciones, de cómo hablar con Él y por qué podemos hablar con Él. Ahora, empecemos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Bueno, ¿cómo uno puede pedir? A través de hablar con Cristo. Cuando uno pide y habla con Dios, Él nos responde y nos da la respuesta, nos da lo que nuestro corazón necesite. Y yo la verdad es que yo no sabía nada de esto anteriormente cuando no caminaba con Dios. Ahora, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no? Ahora esto es nosotros yo como madre de familia y sé la palabra de Dios, trato de enseñarle a mis hijos de cómo hablar con Dios y lo hago yo misma para que así ellos vean el ejemplo y ojalá que lo sigan cuando crezcan. Pero la verdad es que no muchas personas tienen el privilegio de tener padres cristianos tampoco. Y en mi propio caso, yo no tenía, mis padres no me enseñaron a orar porque la verdad es que no sabían tampoco. Y pero hay muchas razones en las que, por qué nosotros a veces no sabemos cómo orar. Y a veces es porque no tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Esa es una razón también muy importante. Pero bueno, para esos que tienen la palabra de Dios y que escuchan el mensaje de Dios, pero aún no lo hacen, me pregunto por qué. Bueno, la verdad es que para mantener una oración y hablar con Cristo es una disciplina muy bonita, muy buena, pero es a veces un poco difícil, porque también, por ejemplo, yo tengo 4 hijos aquí y a veces es un poco difícil hablar con Dios, porque mi cabeza está enredada con las cosas de los niños y esto y aquello. Y bueno, también, y Jesucristo cuando estaba aquí en este mundo, Él tenía que apartarse de todos los discípulos y de todas las personas que querían aprender de Él para que así Él se fuera a un lugar solitario a orar. Y en la Biblia, en varias partes de la Biblia nos dice también sobre ideas sobre cómo nosotros podemos
orar y de buscar un lugar solitario también, en nuestra casita o en nuestro cuarto, en un lugar lejos, en las montañas, en el monte, pero lo importante es que hablemos con Dios, que le traigamos a Él nuestras preocupaciones. Ahora, como les decía, Jesús, que era Dios en un cuerpo humano, oraba mucho. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice: por su parte, solía retirarse en lugares solitarios para orar. Y como les decía, a veces, en verdad, para mí es difícil encontrar un lugar de orar, porque mi hijo, el más pequeño, tiene 7 años y siempre me está buscando aquí o allá. Y como soy la única madre de aquí, él piensa que si yo me voy en un lugar por por un tiempo muy largo, él se preocupa y así que empieza a buscar por mí. Y así que pero de alguna u otra forma, cuando estoy cocinando, yo estoy pensando y le traigo la lista a mi Dios de las cosas que me dan preocupaciones y que yo le pido a Dios, por favor, ayúdame con esto, dame dirección en aquello, abre mis ojos para ver esto, ayúdame cómo comportarme con estos niños por esta situación, o ayúdame cómo hablar con estas personas, o así le estoy pidiendo constantemente indicaciones, direcciones a Cristo, cuando estoy cocinando, o cuando estoy trapeando, o cuando estoy usando la aspiradora. O cuando estoy cortando la hierba o el zacate afuera en este tiempo que es el verano. Esa es la forma en que yo pienso y canto a veces. Y la verdad es que me tomó mucho tiempo para llegar a ese hábito. Pero es posible tener hábitos así. No es fácil, pero es bien posible y es muy beneficiante para para el cuerpo humano también. Ahora, sigamos leyendo sobre lo que Jesucristo hacía en ese mismo capítulo. Por aquel tiempo, Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Y así que, bueno, aquí está indicando que nuestro Señor Jesucristo obviamente también oraba durante las noches o cuando se iba así en las montañas, antes de hacer decisiones, por ejemplo, de escoger a sus discípulos. Él estuvo orando y orando, pidiendo direcciones de Dios para que así tome decisiones que le agraden a Dios. Y bueno, no sé ustedes, pero yo cuando tengo una decisión que hacer, siempre trato de pensar y hablo con Dios. ¿Será esto bueno o será malo? Si hago esto, ¿cuáles serán las consecuencias? Trato de hacer eso, no siempre, pero trato de hacerlo. Y la verdad es que, bueno, uno como viuda no tiene a un marido para quien preguntarle una segunda opinión o qué es lo que se debe de hacer, o si se rompe la estufa o la lavadora, a quién uno va a llamar. Y mi respuesta es a Dios, a Jesucristo. Eso es lo que le digo: oh Jesucristo, ayúdame, cómo debo de resolver esta situación o este problema, qué es lo que debo de hacer. Y también Dios nos escucha con con cosas pequeñas que uno piensa que son pequeñas para los ojos de Dios, pero Dios nos quiere y nos cuida, y para Dios es un honor que nosotros pidamos al nombre de Jesucristo la ayuda que necesitamos, porque al final del día somos sus hijos, somos los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que el Padre hace cuando alguien pide algo? Los niños, por ejemplo, nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Jesucristo siempre están ahí y escuchan lo que necesitamos y escuchan nuestros problemas. No están ahí para juzgarnos y condenarnos. También hay muchas partes de la Biblia que describe sobre las consecuencias que vienen si no hacemos buenas decisiones. Pero al final del día nuestro Padre está ahí para que si estamos enfermos, que llamemos al nombre de Jesucristo, y Jesucristo nos va a ayudar a mejorarnos, a sentirnos mejor. Y hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento y también en el Viejo Testamento sobre cómo los hijos de Dios
le ayudaron a otras personas a que la enfermedad se parara, para que así, para la gloria de Dios, para que glorifiquen a Dios en nombre de Jesucristo. Ahora, bueno, es muy interesante sobre todas estas cosas que uno puede obtener a través de hablar con Dios, de orar con Dios, de mantener una comunicación con Dios. Y bueno, me gustaría compartir también con ustedes donde Jesucristo estaba orando en el Monte de los Olivos, porque Jesucristo siempre estaba caminando cerca de Dios, de su Padre, porque Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Así que bueno, si tienen su Biblia, ábranlo en el libro de Lucas, por favor, en el capítulo 22, versículo 39, 39. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres que no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y bueno, esta es una parte muy emocional para muchos hermanos en la fe, porque estos eran los últimos momentos en que Jesucristo estaba caminando con nosotros aquí en esta tierra. Y bueno, en el Monte de los Olivos, Jesús estaba orando ahí. Entonces, Jesús estaba muy triste, muy adolorido. Y fue entonces cuando el ángel del cielo se le apareció a él para fortalecerlo. Así que en este caso, la palabra de Dios nos dice cómo es que los ángeles se le aparecieron a Jesucristo a apoyarlo, a fortalecerlo. Pero no se sorprendan ustedes que si ustedes están en una situación muy difícil y no pueden ni levantar la cabeza y no pueden ni pararse, no se sorprendan que Dios tiene a sus ángeles ahí alrededor de ustedes a mantenerlos, a fortalecerlos. A veces uno no sabe ni qué pedirle a Dios porque uno está en un dolor muy profundo en nuestro corazón, pero lo bueno es que cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu Santo invoca por nosotros, habla por nosotros cuando nuestro cuerpo está en agonía. Y a veces mi oración es con Dios anteriormente, después de que mi esposo se murió, era solamente: Dios, ayúdame, no sé qué hacer. Jesucristo, ayúdame, no sé qué hacer. Oh Padre Celestial, ayúdame, no sé qué hacer. Porque esas eran las únicas palabras que salían de mi boca. Y emocionalmente yo estaba bien adolorida, bien así triste. Y bueno, como les digo, si uno habla con Dios, Dios escucha. Dios nos manda fuerza, nos da fortaleza de alguna u otra forma. Solo porque nosotros no vemos a los ángeles, eso no significa que no están ahí, que nuestra ayuda no está ahí. Por eso es importante tener fe, creer en Dios, creer en su poder, porque en el libro, aquí en la Biblia, es donde hay muchas evidencias. Y eso es maravilloso para que nosotros aprendamos a tener fe en Él y que nadie, no otras personas, nos engañe.
pero que nuestro corazón sepa la verdad de caminar con Dios. Y bueno, así que como les digo, Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él siempre estaba orando a su Padre. Así que les sugeriría a ustedes que hablen con Dios. Cualquier problema que tengan, tráiganselo a Dios, a Jesucristo, porque Él nos va a ayudar. De alguna o muchas formas nos va a ayudar. A veces nosotros no lo vemos. A veces vemos, nos damos cuenta de las bendiciones de Dios después de 1 año, 2 años. Pero la verdad es que Él siempre, constantemente está ahí esperando a que nosotros hablemos con Él, para que así recibamos las cosas que son buenas para nosotros. Y bueno, ahí... Y la otra cosa es que me gustaría mencionarles es cuando dice, levántense y oren para que no caigan en tentaciones. Esa es una de las formas en que Dios mismo nos dice para que nos mantengamos en oración y así digamos no a las tentaciones, o cantemos alabanzas para que así digamos no a las malas decisiones. Y así en esa forma nosotros crecemos junto con Dios. Bueno, les voy a compartir otra parte de la Biblia aquí, del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, de todo corazón. Así que eso está clarísimo, de todo corazón. Uno tiene que hablar a nombre de Dios. Estaba escuchando la otra vez sobre unas enseñanzas de un pastor donde él decía que estaba compartiendo con nosotros sobre cuando alguien recibe noticias de enfermedad como el cáncer o como enfermedades malignas. Lo primero que uno piensa y siente es miedo, terror, mucha preocupación por lo que va a pasar ahora, que es técnicamente el final de nuestros días, si es que alguien recibe ese tipo de enfermedad. Y así que, pero él pasó por un cáncer, así que por eso es que estoy compartiendo esto, porque él dice que lo que uno como humano piensa es preocupación, mucho miedo, mucha ansiedad, no se puede dormir ni nada de eso, pero él dice que después de pensar en varias cosas, él reaccionó y lo que él aprendió es, tal vez cuando uno reciba una información negativa o muy mala, tal vez, ¿por qué no venimos a Jesucristo con nuestras oraciones? Invitamos a todos los hermanos y a las hermanas en la fe para que así oremos unos por otros mismos, porque es así como en el Nuevo Testamento, en otros libros, es donde muchos hermanos oraban y el enfermo se componía, obtenía la salud. Así que lo que él decía era que ¿por qué no en vez de continuar sintiendo miedo y preocupación, por qué no tratamos de hablar con Dios y decirle a Dios y alabar a Dios? Y así, porque lo que va a pasar de todas formas. Y así que, pero cuando uno alaba a Dios, uno habla con Dios, uno recibe una paz infinita que no tiene explicación. Y muchas personas que deciden hacer eso, de hablar con Dios y alabar a Dios en esos momentos muy feos, después de esa situación, ellos regresan compartiendo con muchas personas que eso fue una de las mejores experiencias por la que ellos pasaron. No porque la enfermedad era mala, no, pero porque eso era el tiempo en que ellos regresaron y en verdad invocaron al nombre de Jesucristo, de Dios, y fue así como el espíritu de ellos fue sanado y en consecuencia el cuerpo físico se puso sano. Y así que es muy bonito escuchar sobre testimonios así de gentes, y como les digo,
oren con Dios, hablen con Dios. Y bueno, déjenme compartir una parte del capítulo del libro de Salmo, donde comparte con nosotros también un poco más sobre lo que Dios hace cuando nosotros traemos nuestras preocupaciones a Él. Atenderé a la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Ahora, eso era en el libro de Salmo, capítulo 102, versículo 17. Ahora en el otro libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: por eso, confíense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y como les digo, traigan sus oraciones, confíen en alguien que camine en la palabra de Dios, alguien que es mayor, alguien que es anciano de la iglesia o una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Confiésense a unos mismos para que así oren por ustedes mismos. Y si quieren que yo ore por ustedes, envíenme un mensaje y yo lo haré con mucho gusto también. Ese será un privilegio también para mí. Bueno, ahora vayamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículos 27. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Bueno, si estamos hablando de oración, ¿por qué en este libro de Lucas nos dice que amemos a nuestros enemigos y que hagamos bien a los que nos odian? Bueno, porque si nosotros no tenemos el corazón puro y limpio, la probabilidad es que tal vez Dios no nos escuche porque aún tenemos cosas, aún tenemos que hacer la paz con nuestros prójimos, con nuestros vecinos, nuestros hermanos. Así que, pero nuevamente, si uno tiene una maldad en contra de otras personas, ¿cómo podemos resolver eso? Primeramente, hablen con Dios. Traigan al nombre de esos hermanos o de esas personas a Jesucristo. Oren por ellos. Hablen con Dios y díganle qué es lo que está entre ustedes y esa persona con Dios directamente. Como yo a veces lo hago, lo escribo en un papelito, qué es lo que me pasa, qué es lo que yo siento. Y ya entonces le digo a Dios, Dios, ayúdame a sobresalir esto, ayúdame a perdonar. Tal vez yo no vea las cosas de una forma igual, pero eso no significa que ellos estén mal, pero yo me siento ofendida, pero lo que yo siento es temporal. Lo que es duradero es el amor de Dios y eso es lo que yo quiero de ti, Dios. Eso es lo que yo le digo a Dios. Y así que, y lo hacemos también a través de oraciones, a través de hablar con Dios. Siéntanse en un lugar o arrodíllense en un lugar. Muchas personas les gusta poner sus manos juntas antes de hablar con Dios. Yo hacía antes eso también y también aún lo hago a veces. Y bueno, pero como les digo, hablen con Dios sobre los problemas, sobre las personas que están en esos problemas, que están motivando ese problema o que son parte de esa situación, para que así Dios mismo nos dé sabiduría de cómo enfrentarnos a esas situaciones con una forma positiva, con una forma de paciencia, con amor, con paz, para que así nuestra caminanza con Dios se refleje y las otras personas vean que en verdad tratamos de hacer las cosas mejores, pero a veces no salen como la forma en que pensamos, pero eso no significa que somos un caso perdido. No. Regresen a Dios, oren con Dios, hablen con Dios, tráiganle lo que sientan para que así Él les dé dirección. Porque si Jesucristo mismo, que era el Hijo de Dios, mismo Dios en forma de humanidad caminando en este mundo, estaba orando con Dios, con su Padre, imagínense, nosotros, ¿no creen que ustedes y yo debemos de hacer eso? Bueno, yo pienso que sí, 100% sí.
Debemos de hablar con Dios para que así nos ayude, porque Dios ve nuestra vida de una forma más grande, ve todo lo que no vemos y ve lo que está pasando y lo que aún va a pasar. Y así que Dios nos va a ayudar a hacer buenas decisiones. Y a veces Dios también hace buenas decisiones de malas decisiones. Así que, bueno, como les digo, para el próximo video vamos a leer un poco más sobre cómo es que Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar. Porque durante estos tiempos, cuando Jesucristo andaba en este mundo, Él oraba mucho, se apartaba y oraba mucho. Obviamente sus discípulos vieron eso. Llegó a un punto en que sus discípulos le preguntaron, Jesucristo, por favor, enséñanos a orar. Y así que entonces Jesucristo les va a enseñar a orar. Así que vamos a leer sobre eso en el otro video y estén al pendiente para que lo escuchen. Y como siempre, si tienen ustedes preguntas, sugerencias o comentarios, escríbanlo ahí en la sección de comentarios y por favor compartan este video con alguien más. Como les digo, el tema de la oración es grandísimo, grandísimo. Si ustedes quieren aprender más, busquen información, lean en la Biblia, porque hay muchos puntos, muchos libros, muchos capítulos que habla sobre las oraciones. Y muchas personas que leen la Biblia sobre la oración tienen diferente forma de ver la oración. Pero eso también no significa que estén mal, eso significa que cada uno de nosotros somos diferentes y entendemos la palabra de Dios de una forma diferente de unos a otros. Pero lo importante es que si pasamos el mensaje del amor de Dios para otros, Dios ama eso y va a dar honor para eso, para que así la palabra de Dios mismo se multiplique y siga creciendo para que las personas reciban las buenas noticias, las buenas nuevas que es el Evangelio de la paz. Y así que, bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Espero que todos ustedes estén bien y por favor, de tarea, hablen con una persona para que confiesen sus pecados. Pero antes de hacer eso, hablen con Dios primeramente para que así Dios les dé indicación sobre con quién deben de ustedes mantener confianza y para que así empiecen a crecer, empiecen a hacer sus confesos y que esos hermanos oren por ustedes porque cada uno de nosotros somos pecadores y tenemos nuestros pecados y tenemos nuestros problemas y es importante invitar a otro hermano o a otra persona que camina en la fe para que compartamos esas cosas, porque Dios quiere que vivamos en comunidad también, porque somos como el cuerpo de Dios. Recuerden, como somos el cuerpo de Dios y es importante mantenernos juntos y platicar sobre las cosas de la vida que son importantes para nosotros. Bueno, es todo por ahora y que Dios y la paz de Él esté con ustedes. Adiós.